El tema de esta noche yo lo estaba leyendo ahora. Es un tema muy precioso, mis hermanos. Ojalá que yo se los pueda dar con la ayuda de Dios. Le pido a Dios que sea Él guiándome a mí y a ustedes para que ustedes puedan entenderme, aunque sea un poquito. Yo estaba leyendo el tema donde dice la generación que no tuvo gratitud. Mis hermanos, y el título del tema es el poder de la gratitud. ¿Ve la diferencia? La generación que no tuvo gratitud. Ahí vemos donde dice el poder de la gratitud. Les voy a pedir que por favor busquen en las Sagradas Escrituras, en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 33 al 35. Jueces, capítulo 8, verso 33 al 35. Jueces capítulo 8, verso 33 al 35. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Dice así su palabra. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, de que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Puede sentarse, mis hermanos. Vemos acá que el bien que Dios nos hace a nosotros es grande, y la gratitud que nosotros tenemos para Él, mis hermanos, a veces es poquita. A veces no nos da tiempo de orar, no nos da tiempo de ponerlos en comunión con Dios. Y eso viene desde nuestros antepasados. Gedeón, un líder del pueblo de Israel, dice la palabra, escondía el trigo en el lagar, porque los madianitas tenían sitiado al pueblo de Israel. Pero este líder de nombre Gedeón les escondía el trigo, les escondía los víveres, les ayudaba para que ellos sobrevivieran. Pero años más tarde, ellos no se postraron agradecidos. Ellos se portaron, en pocas palabras, se portaron mal con el líder del pueblo de Gedeón, del pueblo de Israel, perdón, que es Gedeón. Nosotros agradecemos a un hermano o a un amigo que los invite una botellita de agua, una comida. Decimos gracias, damos gracias. Ellos no dieron gracias, ellos se portaron mal y años más tarde dice la Biblia que hasta cambiaron de Dios. A ellos les pareció poquito lo que Dios había hecho con ellos por medio de Gedeón. Era Dios el que le dio el poder a Gedeón. Dice la Biblia que con 300 hombres que le dejó, destruyó a miles de hombres con una estrategia que el Señor le dio. Los destruyó sin armas, solo con la estrategia que el Señor le dio a Gedeón. No tuvieron gratitud para el pueblo de Israel. Ellos se postraron
Es más, se olvidaron de quién los había sacado del pueblo de Israel, quién los había sacado adelante, quién los había, dice la palabra, quién los había, les había alejado a los enemigos, quién los había puesto salvos del enemigo. Vemos que ellos más tarde hasta cambiaron de Dios, se olvidaron de Jehová nuestro Dios. Les pareció poco lo que Dios había hecho con ellos. A veces, mis hermanos, cuando nosotros dejamos de ponerle gratitud al agradecimiento, como que fracasa el agradecimiento. Porque la gratitud es algo más especial que el agradecimiento. Yo le agradezco al hermano fulano, le agradezco a alguien más. Mis hermanos, pero si yo toda la vida yo paso agradecido, yo tengo gratitud para ustedes, para cualquier hermano, yo voy a pedirle a Dios vivir en paz con ustedes. Colosenses 3, 15, 17. Colosenses 3, 15, 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y sed, y sobre todo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Mis hermanos, si la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, nosotros no tenemos que estar peleando con el hermano. Nosotros tenemos que estar agradecidos. De vez en cuando, el agradecimiento que tenemos que, de repente tenemos que poner en nuestro muro de Facebook por ahí, ¿verdad? Gracias Dios por mi hermano. Gracias por la iglesia que tú me has dado. Gracias por el pastor que tú me has asignado. Mis hermanos, porque nosotros no buscamos, es Dios el que los asigna las cosas. Nosotros le pedimos a Dios y Él es el que se encarga de llevarlos a donde Él quiere. La palabra de Cristo more en abundancia. Oiga esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros. ¿Qué significa esto? Me enseño para yo enseñar. Me dejo exhortar para yo exhortar. Y siendo agradecido. Agradezco a Dios por el trabajo que los da, ¿verdad? Pero rara vez vamos con el jefe y le decimos, mire, no le quiero quitar tiempo, gracias Señor. O gracias jefe, o gracias patrón, como usted lo trate, por el trabajo que los da. Mis hermanos, es rara la bendición que nosotros recibimos directamente de Dios. Si volvemos al capítulo anterior que vivimos, siempre Dios usa un Gedeón para bendecirlos a cada uno de nosotros. En este caso, el Gedeón que los bendice a nosotros es el empleador, ¿verdad? Y nosotros rara vez, quizás no lo hacemos, en decimos gracias a Dios por el trabajo que tú los has dado.
Pero rara vez le decimos al jefe, gracias por el trabajo que usted nos da. Así es. Y el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Todo. Si es trabajo, afuera, en el campo, oficina, hacer deportes, ejercicio, la música, hagámoslo en el nombre del Señor. La gratitud después de un milagro. Analizando el tema, yo le digo beneficios de ser agradecido. Lucas 17, 11, 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que los otros 9 no agradecieron el sacrificio que hizo, o lo que hizo el Señor para ellos? Porque Dios con su poder, Él no hizo ningún sacrificio. Los otros 9 agradecieron. Lo que les faltó fue ponerles gratitud, regresar al Señor. Si no regresó este samaritano. Porque a veces nosotros los equivocamos. A veces decimos, aquel va a dar las gracias por cualquier cosa. El que nosotros pensamos de que va a dar las gracias, ese no las da. Y el que pensamos que las va a dar, no las da. Y es samaritano, dice. Y es extranjero, dice. El beneficio que obtuvo el que regresó a darle la gratitud a nuestro Dios, todos fueron limpiados. Pero hubo uno que recibió más beneficio, porque unos recibieron sanidad, los 9 recibieron sanidad, juntamente con el que regresó a agradecerle al Señor. Y el que regresó a postrarse ante los pies del Señor, recibió algo mejor, que es porque nosotros estamos luchando. La salvación, mis hermanos. Porque le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Esdras capítulo 3, 11, 13.
y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él es bueno, siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Así, mis hermanos, se mostraba la gratitud de estas personas. Yo no sé cómo era la casa que tenían antes, pero si estas personas se gritaban, alababan al Señor con gritos, con cánticos, es porque sabían que algo sobrenatural estaba sucediendo, que estaban haciendo la casa de aquel que todo lo puede. Sabían, ellos habían visto y sabían lo mejor que el Señor está preparando para ellos. Gloria a Dios. El Salmo 100, 1:5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Recordad que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alábale, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mis hermanos, cantad alegres, no dice habitantes de toda la tierra, no dice evangélicos, no dice católicos, dice toda su creación alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová. Bendito sea Dios, acá todos los conocemos, todos sabemos cómo alabamos a Dios, pero si nosotros o alguien es nuevo en la iglesia y vemos de que alguien levante las manos, que canta, no estamos por decirle nosotros no lo hagas. Si él no lo hace, debíamos de decir nosotros, bueno, él lo hace, hagámoslo nosotros. Si todo lo que respire alabe a Jehová y decirle, Dios, este canto es para ti, este alabanza es para ti, este salmo es para ti, Dios, te alabo, te agradezco, gracias por la vida que nos das. Ponerle gratitud por tantas cosas que Él hace con nosotros para nuestra vida, mis hermanos. Nosotros no tenemos por qué dudar del poder de Dios. Dios es bueno y dice su palabra y su verdad por todas las generaciones. Nosotros no podemos decir que el Dios de los pasados era otro Dios. Es el mismo que nosotros alabamos y glorificamos para honra y gloria de Él. Amén. Primera de Corintios 1, 4, 9.
dice, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios, siempre. ¿Por qué dice? Por vosotros. Ahí donde están ustedes, sentaditos, yo quiero darle gracias a Dios. Levante sus manos y dígale, gracias te damos Dios. Gracias te damos, Dios. Porque tú siempre sos bueno para con nosotros. Porque tú siempre sos bueno con Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. nosotros. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú me has traído, Padre, a tu casa para alabar tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. El 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido, en lo que toda palabra, en todo y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, confirmando en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los manifestará, los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo amado. Mis hermanos, hasta aquí el Señor me ha llegado con ustedes. Espero que, aunque sea una o dos palabras, mis hermanos, aprendamos de este mensaje. Porque la gratitud, mis hermanos, cuando se pierde, nosotros dejamos de ser agradecidos. Espero que en el nombre del Señor este mensaje los haga reflexionar y le pongamos más gratitud a nuestra vida. Mis hermanos, la calidad de bienes a nosotros no los hace ser una mejor persona, mis hermanos. A veces la calidad de bienes hace que el ser humano sea más inhumano. Pidámosle a Dios que lo guíe y subámosle más gratitud a todo lo que hagamos. Y digamos, gracias Señor, gracias Padre, te bendigo y te alabo. Que Dios me les bendiga, mis hermanos.